Esta debería ser la parte más sencilla de todo el episodio, sin embargo es la que más difícil se me hace. Hey familiares y amigos, esto es Atípico. Yo soy Enoc Salazar, quien les da la más cordial de las bienvenidas y les agradece de todo corazón por su sintonía y por su compañía. Gracias por estar de nuevo en una nueva semana, en un nuevo episodio y porque juntos podemos hacer una sinergia especial. Les agradezco por creer que este tipo detrás del micrófono tiene algo interesante que decir, algo interesante que compartir y por ser parte de este programa. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias, gracias por sus likes, gracias por suscribirse. En serio, de todo corazón les agradezco porque acaban de salir los rap de Spotify. Sí, esas notas donde dice cuánto has escuchado y qué canciones y qué tan hereje sos y qué tan mundano sos y qué tan reggaetonero sos o tan metalero o lo que sea. Y también hay uno especial para creadores de contenido. Y pues los números que arrojaron de este podcast jamás me los imaginaría. Así que esto es gracias a ustedes. Hay algunas personas que lo tienen en su top. Eso es maravilloso, de verdad que me siento súper honrado. No sé quiénes son porque la app no me lo dice, pero sí me dice que hay personas que tienen este podcast en su top 10. Así que 1,000,000 de gracias, un abrazo enorme y por favor sigan comentando, sigan escribiendo, sigan dando like y sobre todo sigan compartiéndolo porque uno nunca sabe quién necesita escuchar esto. Y no es Enoc. No son mis palabras, sino lo que Dios pueda hacer a través de esto. Así que sin más, comenzamos. Este es el episodio 86 y se llama Cuando Dios susurra. Alguna vez estuve intentando orar cuando vivía con mis papás y muchas veces era imposible en la casa. La vecina de la par ponía el radio como si fuera un bar en la Cali. Los vecinos del otro lado peleaban por quién dejó el portón abierto a gritos, por quién dejó salir el perro a gritos, por quién iba a cocinar a gritos. Además, el vecino del frente con su música ranchera desde las 7 de la mañana a todo volumen también, haciéndole competencia al Bad Bunny de mi vecina de la par. Y para finalizar, mi mamá haciendo comida con la licuadora y con la cocina y con los platos y las ollas sonando a lo que más podía. Y ahí estaba yo, encerrado en mi cuarto alguna vez, no siempre, tratando de orar, porque estaba metido en algún problema, en alguna situación, y tratando de hablar con Dios y le decía, Señor, ayúdame en medio del reggaetón, en medio de las rancheras, en medio de los pleitos, en medio de las ollas. Y era como que Dios me decía, no puedo, estoy bailando. O no puedo, no escucho nada. A veces hay tanto ruido, tanto sonido, tantas cosas pasando y nos cuesta escuchar lo que Dios quiere decir porque Dios no pelea con la bulla, Dios no pelea con el ruido, Dios susurra. Mi escritor favorito, ya lo saben, C.S. Lewis, escribió alguna vez, el dolor es el megáfono de Dios. Sí, Dios nos grita en el dolor, nos llama con todas sus fuerzas a través de nuestro dolor. Pero cuando quiere hablar a nuestro corazón, Él susurra. Él no compite con el ruido del mundo, Él no compite con el ruido de nuestra mente, Él no compite con el sonido de lo demás. Él susurra. Y si quieres escucharlo, tenés que acercarte. Hay un par de historias en la Biblia que me fascinan, que me llaman la atención, y vamos a hablar un poco de eso hoy. La primera está en el libro de Reyes, Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Voy a leerlo en esta versión. Dice, el Señor le ordenó a Elías,
sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó, y vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Los pongo en contexto. Elías acaba de matar a 700 profetas paganos. Elías acaba de cumplir la mayor orden que Dios le había enviado a hacer. Había sacrificado un montón de profetas que estaban en contra de Dios, en contra de su voluntad. Cualquiera se sentiría poderosísimo. Pero Elías entró en una depresión y se fue a esconder. Tuvo miedo. Tuvo mucho miedo. Estaba lleno de temor porque sentía que ahora que había hecho eso, lo iban a matar. Inevitablemente lo iban a perseguir para matarlo. Y fue y se escondió. Y estaba tan deprimido, tan derrotado, que incluso oraba a Dios para que le quitara la vida. Había mucho ruido en su interior, había mucho ruido en su vida. Estaban pasando muchas cosas por su mente. Y clama a Dios. Y Dios le dice: voy a hablarte, voy a pasar. Y viene el viento fuerte que destroza piedras, que hace que haya una avalancha. Pero Dios no estaba en ese viento fuerte. Y viene el terremoto y cimbra todo y todo se mueve y uno dice: aquí voy a ver la gloria de Dios. Pero Dios no iba a tratar con Elías en ese terremoto. Y después aparece el fuego, la magnificencia de Dios, el poderío de Dios a través del fuego. Pero la Biblia nos dice que ahí tampoco estaba Dios. Entonces, yo quiero ver un Dios grande, un Dios que hace milagros, un Dios que cubre toda la tierra con su poder, como dice la Biblia. Yo quiero un Dios que cubre las portadas de todos los periódicos, pero a Dios se le ocurre hablar bajito, hablar en silencio. Cuando Elías estaba destruido emocionalmente, Dios no viene con bombos y platillos, Dios no viene con un ejército enorme, Dios no viene con truenos, con manifestaciones de poder. Cuando Elías estaba en su peor momento emocional, Dios le habla en un silbido apacible del viento, en un susurro, en algo calmo. A veces queremos que Dios nos hable en estilo pantallazo celestial, así que las nubes formen unas letras y digan: Enoc, este es el camino. Enoc es por aquí. Y una flecha enorme con las nubes, ¿verdad? Y que Dios nos dirija así. Con luces LED, con humo, hasta con una banda sonora. ¿Te ha pasado? Yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa. A veces pongo una lista de reproducción y digo: esta es la banda sonora de mi día. Y camino con una desfachatez y con una energía porque voy escuchando esa banda sonora. Pues a veces queremos que Dios nos hable con luces y con sonido, que nos muestre la banda sonora y que nos muestre el camino así de una manera sensacional. Pero la Biblia nos muestra a Dios de dos maneras. Muchas veces habla fuerte cuando quiere llamar tu atención. El dolor nos llama la atención, nos vuelve a Dios. Cuando Dios quiere llamar la atención en nuestras vidas, Él habla fuerte, Él grita. Pero cuando Dios susurra, es porque quiere nuestro corazón. No, pero eso es lo más raro, yo estoy mal, yo me siento mal, yo no me siento con fuerza, ¿para qué Dios va a querer un corazón roto, lastimado? Cuando Dios susurra,
Él quiere nuestro corazón. Elías viene de un momento épico en su vida, pero cae en depresión, cae en miedo, cae en ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque los héroes de la fe también pasan momentos angustiosos. Los héroes de la fe también son seres humanos, con defectos, con errores, con momentos bajos en su vida. Y Dios le dijo, no voy a hablarte en el ruido, sino en el silencio. Muchos de nosotros estamos hoy como Elías, saturados de ruido externo y de ruido interno. Nuestra mente procesa y procesa cosas, piensa y piensa cosas. Hay demasiado ruido en nuestro ser y demasiado ruido sonando afuera. La vecina con Bad Bunny, el vecino del frente con Vicente Fernández, las ollas en la cocina, los niños gritando. Hay demasiado ruido. Y Dios no quiere competir con eso. Dios habla en el silencio, habla en el susurro. ¿Por qué? Te lo comparto con la siguiente historia bíblica. Segunda de Samuel 23, del 14 al 17. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber del agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró: «Que el Señor me libre de beberla». Eso sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro, y no quiso beberla. Qué loco, ¿verdad? El rey, dentro de su fortaleza, en su cuarto, a puerta cerrada, exclama algo, como cuando vos y yo tenemos un deseo de algo: qué rico un helado, qué rico un treats, no sé, qué rico comer pollo, qué rico comer sushi, pero lo decís para vos, simplemente es un deseo. David exclama dentro de su habitación, y hay 3 hombres tan cerca que logran escuchar ese susurro del rey. Y dice: si el rey quiere beber agua de ese pozo, nosotros le vamos a conseguir agua de ese pozo. ¡Qué locura! Van, se meten en medio de los enemigos, traen agua y se la dan al rey, que simplemente suspiró un deseo. ¿Entendés? ¿Podés entender lo que está plasmado aquí? Los susurros revelan lo que realmente hay en el corazón, tanto del rey David como de Dios. Los susurros revelan por qué Dios susurra, porque esto hace que vos y yo nos acerquemos. Cuando alguien susurra, tenés que acercarte, porque de lejos no vas a escuchar. Cuando estás en alguna clase en la universidad y el profesor habla muy bajito, o estás en el cole y el profe habla muy bajito, ¿qué tenés que hacer si querés poner atención? Ponerte más adelante, estar más cerca para poder escuchar lo que el profesor dice. Cuando Dios susurra, es porque quiere que estemos más cerca de Él. No nos va a hablar a gritos, no va a ser toda una producción hollywoodesca, cinematográfica, para indicarte qué es lo que quiere. Él va a revelarte su corazón de cerca. Porque el silencio, el susurro, prueba el deseo real del corazón de alguien. Alguien puede gritar, enojarse muy fuerte, pegar gritos, pero cuando se va la persona con la que está enojada, ¿qué pasa? Llora. Llora en silencio, llora bajito. ¿Te ha pasado? Que gritas, te enojas, haces un zafarrancho, haces un desorden, tal vez en un momento de mayor molestia tiras algo por allá, pero cuando todos se van, cuando quedas solo, sola, lo que empieza a brotar de vos es dolor, es llanto.
Porque el susurro, cuando no hay nadie más, revela lo que hay realmente en tu corazón. Y también los susurros de Dios revelan su corazón para nosotros. Porque en el susurro no hay espectáculo, no hay luces, no hay gritos. En el susurro solo hay intimidad. La conversación más profunda de Jesús con alguien que no fuera sus discípulos fue la que tuvo con Nicodemo. Y la Biblia nos revela que fue a oscuras, que fue en la noche, que fue cuando ya nadie lo seguía, en un momento en que todos estaban durmiendo. Nicodemo visitó a Jesús y Jesús comparte con Nicodemo en Juan 3 la conversación más profunda que pudo haber compartido con un ser humano. Nicodemo se va tan pensativo, pero es que es así. Cuando Dios quiere revelarte algo, realmente no va a gritarlo, va a hablar en intimidad, va a hablar con susurros con vos. ¿Recordás en el cole, hace años para los más viejos, cuando podíamos cambiar de tono dependiendo quién nos llamara en el teléfono? Ahora no, porque ahora todo el mundo tiene el teléfono en silencio, pero cuando podías cambiar de tono dependiendo quién te llamara y ponías una canción específica o un tono específico para saber quién te estaba llamando. Y cuando te llamaba la chiquilla que te gusta o cuando te llamaba el crush, la emoción que sentías. Ahora lo hacemos por timbrazos también. Ponemos el teléfono a vibrar cuando alguien especial, alguien específico nos escribe. Tenemos una vibración y ya nos la hemos aprendido y ya sabemos quién es dependiendo de la vibración del teléfono. Uno aprende a reconocer quién es la persona que le está escribiendo a través de esa vibración. Más o menos así es la voz de Dios. Dios no siempre manda un sonido fuerte. Dios no siempre tiene un tono de teléfono altísimo. A veces solo manda una notificación silenciosa, directa al corazón, directa a tu interior. No vayas ahí. Hey, pedí perdón. Ese amigo, esa pareja, ese muchacho, esa muchacha no te conviene. Ora por esa persona. Vamos, sigue adelante, si puedes. Pequeños movimientos, pero que cambian grandes decisiones. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces Dios baja la voz para revelar quién realmente está dispuesto a escuchar. A veces Dios baja la voz, baja el volumen en tu vida y en mi vida para saber si estamos dispuestos a escucharlos a pesar del ruido de nuestro alrededor o el ruido que pueda haber en nuestra mente. A veces solo tenés que bajar la velocidad. A veces tenés que dejar de esperar a Dios en un espectáculo de luces y sonido. A veces necesitas silenciar el ruido interno. Y siempre necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Rodéate de valientes que también quieran escuchar a Dios. Rodéate de gente que en un momento determinado te digan, hey, baja el volumen, baja el ruido, escuchemos el susurro. Silencia el ruido interno. De verdad, a veces es necesario apagar todos los aparatos electrónicos y tener 5 minutos con vos mismo, 5 minutos para escuchar a Dios, 5 minutos para estar en conexión con tu alma. Es dificilísimo, sí, porque vivimos pendientes del celular, muchos trabajan con su celular, pero qué tan necesario es desconectarse de todo para escuchar a Dios en el susurro apacible. Como diría uno de mis cantantes cristianos favoritos, Marcos Vidal, Dios aún sigue hablando.
A veces ruge como un león. Otros días te envía un mensaje con un pip, pip, para que los respondas. Pero la mayoría del tiempo estoy convencido que Dios susurra. Porque el susurro es la voz de la intimidad. En el susurro es cuando Dios se pone serio con vos y te revela sus planes. Te revela sus intenciones. Porque el susurro es típico de una buena relación. Donde estamos cerca. Donde estamos en intimidad. Donde realmente uno quiere escuchar al otro. Hoy Dios te está llamando a acercarte tal vez. Hoy Dios tal vez te está invitando a que apagues los ruidos internos y a que te acerques a escucharlo. Lo que Él está susurrando, lo que Él está diciendo y a confiar en su voluntad. Incluso cuando parece que Él no dice nada. Cuando Dios susurra, es porque quiere que te acerques lo suficiente para que puedas sentir su corazón. Ánimo, gente. Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos la próxima semana. Living in the gangster's paradise.